Serie de mensajes Pandemia de Profetas. A continuación. Tus momentos de dolor, y es allí entonces donde el enemigo puede sembrar semillas de dudas, semillas destructivas para sacarte el propósito de Dios. El profeta joven había recibido una palabra específica y vio el resultado, vio los frutos de aquella palabra. Ya no se hablaba de cualquier profeta joven, se hablaba de un profeta donde Dios había hecho un milagro a través de él. Se hablaba de un profeta que la palabra de Dios había estremecido toda una región, y el enemigo quiere destruir la gente que Dios está usando. Por eso casi no quedan profetas de Dios, por eso casi no quedan hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo está empeñado en dañar lo que Dios está usando. El enemigo está empeñado en sacar de raíz todo aquel que está plantado. Pero tienes que tener mucho cuidado, porque el lugar donde Dios te plantó es el lugar destinado donde vas a recibir el recurso, donde vas a recibir la bendición, donde vas a recibir la unción. Pero si dejas que el enemigo te mueva de ese lugar, el diablo te va a destruir. El profeta joven se sentó con el profeta viejo y comió y bebió. Y de repente el profeta viejo le dice el Señor que por ser rebelde a su palabra, no serás enterrado en el sepulcro de tus familiares. Dice que le preparó su burro y el profeta joven salió por un camino diferente. Y allí vino un león y se lo comió. Un león lo hirió de muerte. Tan increíble que el león no hirió al burro. El león hirió al profeta. Y allí estaba el cuerpo de este profeta que un día fue usado por Dios. Allí tirado. El burro en un lado y él en un lado. Cuando nosotros ignoramos esta palabra, hay peligro de muerte. No importa cuán hermosa usted se vea, cuán inteligente usted sea, cuán rico usted sea, cuán famoso usted sea. Cuando usted ignora esta palabra, el final será muerte. El que se aleja de esta palabra, el que ignora la voz de Dios, al final habrá muerte, al final habrá perdición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente estar pendiente de la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. A la derecha y a la izquierda obedezco la palabra de Dios. No importa el ambiente donde yo me encuentre, voy a obedecer la palabra de Dios. En la escuela, en la universidad, cuando estoy solo, cuando estoy rodeado, voy a obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hay vida. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, y el que de mí come jamás tendrá hambre. Jesucristo es el Logos, Jesucristo es la palabra. Usted ya le abrazó, usted ya fue colocado en un lugar donde está creciendo. Tiene que tener mucho cuidado con los profetas. Aún sea su pastor, si yo le digo algo que no tiene fundamento bíblico. Hello. Porque hay gente, no, porque lo está diciendo un pastor, o lo está diciendo mi profeta favorito, o lo está diciendo mi maestro. Si lo que te está diciendo el profeta, si lo que te está diciendo el pastor es contrario a lo que dice la palabra de Dios, no debe de creerlo. Diga conmigo: voy a creer solo la palabra de Dios. Dígalo de nuevo: voy a creer. Esta gente como que tiene hambre. ¿Qué es lo que está pasando? Diga: voy a creer la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita ayuda. La palabra de Dios es completa, no ayuda. No necesita que le agreguen nada. Por ahí hay uno que ya hicieron su propia Biblia. Así desean mucho. Hay gente que desea borrar algunos puntos de la Biblia porque no le conviene. Quieren borrar algunos. Dígame una parte de la Biblia que usted quisiera borrar, que yo le voy a decir uno
que yo quiero borrar. A veces a usted le suceden cosas, a veces a uno le suceden cosas y Dios está esperando tu respuesta como hijo de Él. Pero el mundo tiene otra respuesta a esas circunstancias. Y es ahí donde uno dice, yo quisiera que eso no estuviera en la Biblia para yo darte tremendo garrotazo. ¿Verdad? Pero el propósito de la palabra de Dios es transformarnos. El propósito de la palabra de Dios es madurarnos. El propósito de la palabra de Dios es que lleguemos a la santidad, ¿verdad? Porque esta palabra el Señor la usa para santificarnos juntamente con el poder del Espíritu Santo. Aquí nadie de repente se santifica, aquí nadie de repente cambia. Es un proceso, es un proceso. Y en ese proceso te van a suceder cosas, en ese proceso van a venir las pruebas, en ese proceso van a venir las circunstancias. Por eso tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, porque el creyente que es fundamentado en la palabra de Dios no está como las ranas brincando de un lugar a otro, sino que está estable en el lugar donde Dios le trajo, y así solamente vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Cuando entendemos esto, no vamos a tener el resultado que tuvo el profeta joven. Que no importa que la persona sea mayor de edad. El diablo usa cualquiera. El diablo usa cualquiera. Vendrá alguien con una voz rara a decirte que te deje de tu familia. Vendrá alguien a decirte que te vaya de la iglesia. Vendrá alguien a decirte que no puedes estar allí, que no puedes estar allá. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? El consejo de la palabra de Dios es la fuente de sabiduría. Esta es la fuente de sabiduría y no debemos apartarnos de ella. Diga conmigo, no me voy a apartar. Diga, no me voy a apartar de la palabra de Dios. Diga, no me voy a apartar de la palabra de Dios. Diga, no me voy a apartar de la palabra de Dios. Y con esto termino, porque no solo los creyentes laicos o los creyentes que no tienen responsabilidad en una iglesia son víctimas de falsa profecía. Nosotros los que dirigimos ministerio y dirigimos iglesia, a veces somos víctimas de profecías que fueron traídas por el diablo, o a lo mejor fueron traídas por las emociones de ese susodicho o tal profeta. En una ocasión un pastor invitó a un profeta a su iglesia, y con esto cierro este mensaje. Dice que cuando lo invitó el profeta todo glorioso, la gente se sanaba, la gente era sana, la gente sentía la presencia de Dios, la iglesia se estaba gozando con aquel profeta. Y de repente el profeta le dice al pastor, dice el Señor que no te quiere en este lugar. El pastor estaba en un espacio muy bonito, muy decorado, que con la ayuda de algunas personas había conseguido aquel lugar. Y dice que el profeta le dijo, Dios te quiere en otro lugar. Y me dice el pastor, yo confié en el profeta. Yo entendía que era de Dios, porque era que Dios lo estaba usando. Y el pastor se fue de aquel lugar a rodar. De un lugar estable se fue a otro lugar. Pero dice el pastor que de repente, después de algunos días, fue a aquel lugar a hablar algo. Y allí encontró al profeta estableciéndose en aquel edificio. ¿Me están entendiendo? La manipulación. A veces al profeta lo que le gustaba el lugar para establecerse, y utilizó su don para lograr aquel lugar. Hay bendiciones, el Señor tiene para ti aquí en la palabra de Dios, y tienes que tener cuidado de no salirte de esta palabra. Pónganse de pies. Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Señor, por tu presencia.